Supercrack Estrella presenta OVNIs en el Sol y Coronavirus. Coronavirus, el reseteo y los tambores de guerra. Un día más en el apocalipsis coronavirus. Hoy ya todo en nuestras vidas es coronavirus. A veces cuando consigo olvidarme del dichoso corona, empiezan a las 8 el ritual diario de gente saliendo al balcón y ventanas a descargar su rabia y apoyo a todos aquellos que trabajan a destajo como la sanidad y otros sectores. Luego me preparo para salir a mi trabajo, que está siendo en el turno de noche. En las calles vacías, una de las cosas que más me impactan es el silencio. Amigos, qué silencio. Esto del coronavirus puede parecer algo nuevo, pero es algo que se repite a lo largo de la historia. Esto tiene un patrón, es pura matemáticas, pura cábala satánica. Es como si un superordenador cuántico organizaras nuestras vidas, al más puro estilo Matrix. Y es que, repito, la historia se repite una y otra vez. Virus, caos económico mundial y por último la guerra en reseteo para reducir a la población. Repetimos, el reseteo se repite a lo largo de la historia. Virus, caos económico mundial y por último la guerra. Un ejemplo de ello, la gripe española en el 1918, el caos económico en 1929 llamado el crack del 29 fue la más catastrófica caída del mercado y por último la Segunda Guerra Mundial. Este sistema de reseteo mundial para preparar al mundo a la guerra tiene su lógica, pues seamos sinceros, ¿quién querría ir a una guerra si tienes trabajo, vives bien y eres feliz? ¿Quién en su sano juicio quería ir a una guerra? Pero si no tienes trabajo, miras a tus hijos pasando hambre y estás desesperado, puede venir el tío San y ofrecerte el ejército. Repito, esto no es algo nuevo que había en Europa y en toda la Tierra antes de la Primera Guerra Mundial, mucha hambre y pobreza, y que había en el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, pues hambre y pobreza, de hecho fue la guerra la que sacó a los Estados Unidos del hundimiento gracias a la industria militar. Pero dentro de ese superordenador cuántico que manejas nuestras vidas, hay mucho más y ajustas la historia de forma alucinante para que todo esté relacionado con todo, y es que hay otro patrón que se repite con el coronavirus y la peste negra en la Edad Media. Veréis, amigos de Supercrack Estrella, en la Edad Media la peste negra empezó en Asia, lo mismo que en nuestro siglo XXI, que empezó el coronavirus en China, que está en Asia, pero fue Mongolia el país que llevó la peste negra a Europa. ¿Y sabéis qué país fue el primero de Europa donde saltó la peste negra? Si pensasteis en Italia, acertasteis. El primer país donde saltó la peste negra desde Asia a Europa fue Italia. Lo mismo que ocurrió con nuestro dichoso coronavirus, y es que Mongolia hace frontera con China y Rusia. En otra época, en la época antidiluviana, aquí en Mongolia se construyeron fortalezas que parecen que protegían de seres que realizaban el canibalismo, o sea, eran especies de zombies. El deshielo en el mundo liberó muchos virus al mundo. Tengo otra teoría, y es que China pudo liberar este virus. China ya tenía en un laboratorio de China, en Wuhan, este virus lo tienen allí encerrado. Lo más lógico es que pensemos que ellos ya pueden tener la vacuna que nos salve de este desastre, y aquí es donde entra el tema de las ciudades vacías que tienen preparados los chinos. No se sabe muy bien por qué, y es que China construyó ciudades enteras que tiene vacías. ¿Qué loco? Construyen ciudades enteras para que luego no viva nadie. ¿Acaso China quiere ofrecer estas ciudades vacías a personas que puedan pagar para ello? Eso significa que el tema del coronavirus no se detendrá, y muchas personas escaparán al único país que tenga la vacuna, y sea una teoría de momento. Los chinos se portaron muy bien con los países que sufren este coronavirus, ofreciendo médicos y material sanitario, pero esta teoría podría explicar por qué China tiene ciudades que están vacías. Y es que los tambores de guerra suenan fuertes ya. El EUCOM anunció que no se llevarán a cabo las maniobras relacionadas con el Defender Europe 20, un ejercicio multinacional liderado por Washington, que incluye la participación de la OTAN. Asimismo, detalló que el equipo de combate de la Brigada Blindada realizará un ejercicio de artillería conjunto con los países aliados. El resto de fuerzas desplegadas para distintos ejercicios militares en el viejo continente regresará a Estados Unidos. El comunicado recuerda que desde enero el ejército del país norteamericano ha desplegado en Europa alrededor de 6.000 efectivos, así como unos 9.000 vehículos y piezas de equipamiento militar. Además, ha completado el movimiento de soldados y equipos a zonas de entrenamiento en Alemania y Polonia. ¿Para qué se están preparando? Vale, se suspendió por el coronavirus, pero esto demuestra que los planes de guerra están aquí ya. Ejercicio Militar Defender 2020. La mayor movilización de las tropas de la OTAN contra Rusia en 25 años. El mayor despliegue de tropas a través del Atlántico en 25 años entró en su fase principal el pasado fin de semana en el marco del ejercicio Defender Europe 2020.
La escala del provocativo ejercicio militar de la OTAN subraya cuán avanzados están los preparativos para la guerra 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y otros 18 países están desplegando grandes contingentes de tropas de América y Europa Occidental en la frontera rusa en un corto periodo de tiempo. En total, alrededor de 37.000 soldados participan en el ejercicio, que continuará hasta junio. Su objetivo es Polonia y los estados bálticos. El buque de carga Endurance atracó en Bremerhaven la semana pasada junto con otros 4 buques que transportaban tanques estadounidenses y otros equipos militares pesados. Solo Estados Unidos está desplegando 20.000 tropas y sus armamentos en Europa. Se está estableciendo una infraestructura independiente para facilitar los movimientos de tropas. El ejército alemán estableció un centro central de control de transporte, estableció campamentos en campos de entrenamiento militar y desplegó estaciones móviles de reabastecimiento de combustible, aunque los convoyes de kilómetros de largo generalmente están en movimiento durante la noche, están causando una interrupción significativa en el transporte. El ejército alemán ha guardado silencio sobre el costo del ejercicio. Refiriéndose a fuentes en el ejército, el periódico Tagesspiegel estima que el costo será de 2.5 euros millones solo en Alemania. Esto requiere un análisis por parte de las Fuerzas Armadas involucradas con base en el despliegue de equipos y personal, alojamiento y provisión de infraestructura. Además, podrían surgir más costos, escribió el Tagesspiegel. Un portavoz del ejército de los Estados Unidos declaró que los países involucrados invertirían en infraestructura militar. Como ejemplo, se refirió a Lituania, que al igual que Alemania está invirtiendo en la expansión de su red ferroviaria para carga pesada. De los 37.000 soldados de 19 países involucrados en el ejercicio, más de la mitad, 20.000, provienen de los Estados Unidos. Participan 4.000 soldados alemanes. Además, las unidades policiales protegen el transporte de materiales, junto a unos 33.000 vehículos y contenedores. Unos 450 tanques se desplegarán en la frontera rusa. Se realizarán más de 100 viajes de transporte ferroviario. En general, las tropas se moverán a través de 7 países y usarán 14 aeropuertos y puertos. Alemania es el centro principal del ejercicio. En la primera fase, que se extiende hasta abril, se desplegará armamento y equipo militar estadounidense en Alemania, Bélgica y Polonia. En la segunda etapa, que se ejecutará parcialmente en paralelo hasta mayo, se desplegarán tropas a través de Alemania a Polonia. En la fase final previa al ejercicio principal, todas las tropas restantes se desplegarán desde Alemania a Polonia y los estados bálticos. El ejercicio final tendrá lugar en Bergen, en los páramos de Lüneburger, Alemania, a fines de mayo, antes de que se complete la retirada de todas las fuerzas a fines de julio. La maniobra se basa en ejercicios militares que se mantuvieron hasta la década de 1990 en Europa Occidental, algunos de los cuales involucraron hasta 130.000 soldados. Ahora, por primera vez, se está llevando a cabo un ejercicio a gran escala hasta la frontera rusa y en el antiguo territorio soviético. La maniobra está diseñada para enviar un mensaje de disuasión, según los ejércitos alemán y estadounidense. El teniente general Martínez Cheyes comentó sobre esto. La realidad es que Rusia, con su anexión ilegal de Crimea en 2014, provocó este desarrollo, pero Rusia no es el pretexto para el ejercicio. La capacidad militar solo puede reconstruirse y mantenerse durante un periodo prolongado de tiempo. El comandante supremo europeo de la OTAN, general Todd Walters, describió el ejercicio como una plataforma para fortalecer la preparación e interoperabilidad de las fuerzas aliadas. Al igual que el ejercicio Sabre Strike en Lituania en 2017 y Trident Juncture en 2018, la maniobra actual tiene como objetivo probar la capacidad de desplegar rápidamente tropas y equipos listos para el combate en la frontera rusa, antes de que el caso de Alianza se ponga a prueba en una serie de simulaciones de combate. El carácter avanzado de los preparativos para la guerra con Rusia se subrayó la semana pasada cuando el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, participó en un juego de guerra en el Comando Estratégico de los Estados Unidos en Omaha, Nebraska, durante el cual se simuló el disparo de armas nucleares contra Rusia. El ejército estadounidense declaró que el juego de guerra involucró un incidente inesperado en Europa durante el cual se libró una guerra en Rusia, y Rusia decide disparar un arma nuclear a pequeña escala en un lugar en el territorio de la OTAN.
2 ejercicios se realizarán en Letonia, en la frontera con Rusia, a principios de este año. Entre abril y mayo se llevará a cabo un entrenamiento de respuesta rápida que involucrará a tropas letones e internacionales. Las unidades militares de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y España practicarán maniobras aéreas en caso de una amenaza repentina. Sin embargo, no es solo la administración Trump la que habla el idioma de la guerra. Alemania y las potencias europeas están intentando salir militarmente de la sombra de los Estados Unidos. Rusia, a la que se le dio la seguridad hace 30 años cuando Alemania se reunificó de que la OTAN no se expandiría a Europa del Este y ciertamente no al antiguo territorio soviético, respondió con alarma a la última provocación. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, comentó: "Por supuesto que responderemos, no podemos ignorar los acontecimientos que nos preocupan, pero responderemos de una manera que no cree ningún riesgo innecesario". En febrero, el jefe de gabinete de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Gerasimov, declaró que los ejercicios militares masivos realizados por los países miembros de la OTAN indican que la alianza se está preparando para un conflicto militar a gran escala. Por su parte, el canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo recientemente que ahora está claro que la OTAN no tiene interés en reducir las tensiones que caracterizan las relaciones con Rusia. Los ejercicios de Defender 2020 lo demuestran. El coronavirus nace en China y, casualmente, el país europeo donde el brote ha sido más importante ha sido Italia. El pánico se generó por la difusión que se hizo de los primeros contagios en el país transalpino cuando, en realidad, el desencadenante no estaba relacionado con un ciudadano italiano. La alianza de China y Rusia, además, supone una gran amenaza económica para Estados Unidos, ya que reduce la importancia del dólar en el mercado mundial, lo cual le genera una pérdida de poder a los norteamericanos, tanto desde el punto de vista económico como geopolítico. Este hecho ha provocado, por un lado, diferentes provocaciones estadounidenses hacia Rusia a través de movimientos en los mercados y despliegue de tropas. Sin embargo, mientras que la ciudadanía del mundo tiene los ojos clavados en China, Italia o España por la crisis del coronavirus, Estados Unidos ha decidido desplegar sus tropas en territorio europeo y los tambores de guerra resuenan en el mundo, como si no tuviéramos bastante ya con el coronavirus. Entonces, ¿por qué tanta presión para que lleguen a Europa soldados estadounidenses para un simple ejercicio y sabiendo que esto provoca en Rusia un alto nivel de alerta militar? Mientras todo esto está ocurriendo, la humanidad está pendiente del coronavirus. En realidad, ¿qué está pasando? Quizás todo tenga que ver con las apariciones de ovnis en los aeropuertos del mundo. Está claro que el mundo después de este virus ya nunca será el mismo. La peste negra de mediados del siglo XIV se extendió rápidamente por las regiones de la cuenca mediterránea y el resto de Europa en pocos años. El punto de partida se situó en la ciudad comercial de Cafa, actual Feodosia, en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. En 1346, Cafa estaba asediada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó la enfermedad. Se dijo que fueron los mongoles quienes extendieron el contagio a los sitiados, arrojando sus muertos mediante catapultas al interior de los muros, pero es más probable que la bacteria penetrara a través de ratas infectadas con las pulgas a cuestas. En todo caso, cuando tuvieron conocimiento de la epidemia, los mercaderes genoveses que mantenían allí una colonia comercial huyeron despavoridos, llevando consigo los bacilos hacia los puntos de destino, en Italia, desde donde se difundió por el resto del continente. O sea, como ocurre en estos momentos, y es que todo parece realizado por un ordenador cuántico que ata todo muy bien y la historia al final siempre se repite. Del 19 de febrero de este 2020 graban una flota de ovnis en Yuma, Arizona. Esto se une a los ovnis del mes de febrero en el aeropuerto de Madrid, Barajas, donde se suspendieron los vuelos, y si al final todo esto es solo una cortina de humo para no ver que estamos siendo invadidos. Los demonios salen de sus ciudades bajo tierra liberando virus y pestes. Y es que en lo que les faltaba a los concursantes de esta edición de Supervivientes 2020, ver objetos volantes no identificados, ovnis, en los cielos de Cayos Cochinos, en Honduras. Si no habían tenido suficiente con el anuncio de la pandemia mundial de coronavirus COVID-19 y la consiguiente preocupación en el concurso de Mediaset, ahora llegan sucesos paranormales. En marzo de este año, avistamiento de ovnis. La NASA espía el ovni del Triángulo Negro cerca del Sol. Ha estado allí todo el tiempo. Ovnis en el Sol y coronavirus. Los observadores de ovnis comparten con entusiasmo impresionantes pruebas de un vídeo que creen que demuestra que un ovni extraterrestre del Triángulo Negro está en órbita alrededor del Sol.
El vídeo, verificado por la NASA, tiene una marca de tiempo que se grabó el 13 de marzo, accedió a su blog database.com para especular sobre su último avistamiento de ovnis. Se dirigió a su blog database.com para especular sobre su último avistamiento de ovnis. Algunas personas intentan decir que no es una nave, sino una mancha oscura en el sol. Scott Waring. Waring dijo: estaba mirando algunas imágenes del sol y decidí mirar más de cerca el triángulo negro que descubrí hace muchos meses. El objeto todavía está allí. Algunas personas intentan decir que no es una nave, sino una mancha oscura en el sol. Avistamiento de ovnis. Scott Waring cree que la mancha oscura misteriosamente estática es evidencia de un espacio extraterrestre. El ovni solo se mueve ligeramente hacia la izquierda y a veces hacia la derecha, entonces, claramente el ovni está en órbita alrededor de la estrella. Se cree que el llamado ovni del Triángulo Oscuro estuvo allí durante mucho tiempo, un período durante el cual la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, intentó ocultar su presencia. Waring agregó: regresé hasta 9 meses y todavía está allí. Tal vez ha estado allí todo el tiempo y la NASA esperaba que nadie notara una nave espacial del tamaño de la Luna en la órbita de nuestro Sol. Continuó: ¿es este el hogar del satélite Darknid? ¿Cómo podría este ovni estar tan cerca del Sol y no ser destruido? Estoy convencido de que se trata de una nave extraterrestre de algún tipo. Tal vez se trata de una especie de estación espacial negro oscuro. Esto es claramente algo que la NASA y el gobierno de los Estados Unidos no quieren que sepamos. En mi opinión, esta es una estación espacial alienígena en órbita alrededor de la Tierra. El corto clip controvertido pero verificado, visto a través de un filtro verde de la NASA, muestra un ovni claramente visible. Waring agregó: como puede ver, se ve que el triángulo negro está sentado en posición mientras los soles giran detrás de él. Esta es una prueba absoluta de que el triángulo negro no es una especie de anomalía espacial. Si este ovni fuera realmente un punto oscuro solar, estaría girando con el sol. El triángulo negro está sentado en su lugar. Aunque esto es un poco extraño, este avistamiento de ovnis es cierto. Algo parecido ocurrió en el año 2018, cuando fue cerrado el Observatorio Solar de Nuevo México por el FBI después de fotografiar ovnis. El FBI cierra el Observatorio Solar de Nuevo México junto con otros 7 observatorios a nivel mundial tras captar varios ovni. La observación e investigación del espacio es muy importante para descubrir de dónde venimos, mundos similares al nuestro, qué sucede en nuestro sistema solar, etc. En el 2018 se ha dado un hecho bastante inverosímil, y es que se ha cerrado las instalaciones Sunspot del Observatorio Solar Nacional situado en Nuevo México. Las instalaciones han sido cerradas por el FBI con la increíble excusa de la existencia de un problema de seguridad. El FBI cierra un observatorio solar alegando un problema de seguridad. Desde la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, AURA, indican que gracias al telescopio solar DUN se puede realizar una investigación sobre el Sol desde donde se han filtrado imágenes que revelarían la existencia de objetos voladores no identificados u ovni próximos a nuestro Sol y que han provocado el cierre de las instalaciones que estarían aseguradas con un helicóptero Black Hawk. Las instalaciones del Observatorio Solar Nacional están ocultas en las montañas boscosas de Sacramento dentro del Parque Nacional de Lincoln a una altitud aproximada de 2.800 metros. Se han cerrado estas instalaciones a cal y canto y los trabajadores no tienen permiso para acceder, y lo más inquietante es que no se les han dado motivos, además de la web del observatorio estar caída. Parece ser que el telescopio ha tomado capturas de algo que no debería haberse fotografiado en ninguna circunstancia y que habría sido filtrado por la trabajadora Gina María Colvin, donde indica que hay objetos que no deberían estar en ese punto. Hasta este punto uno podría pensar que son partículas u ondas desconocidas captadas por casualidad, meteoritos o algún tipo de reflejo o fallo en la lente del telescopio, cosa bastante posible, pero la cosa cambia cuando se expone que se han cerrado otros 7 observatorios solares, destacando los de Chile, Australia, Hawái, Pensilvania y el situado en Tenerife. Como cabía esperar, en Estados Unidos, muy aficionados a conspiraciones y teorías absurdas, ya se están poniendo las botas. Durante la primera semana de septiembre de 2018, ocurrió un hecho inexplicable, algo nunca antes visto. Agentes del Buró Federal de Investigaciones, el FBI de Estados Unidos, llegaron de pronto a la población de Sunspot, mancha solar, en el estado de Nuevo México, y sacaron a todo el personal del Observatorio Nacional Solar de Sacramento PA, ubicado a 2.819 metros sobre el nivel del mar, una instalación escondida en la punta de una montaña, un lugar ideal para observar la actividad del Sol. El diario
diario The Washington Post señaló en su encabezado que se sospecha fue cerrado por ovnis que se habrían observado cerca del Sol desde este observatorio especializado en la vigilancia de nuestra estrella. El sheriff del condado de Otero, donde se ubica el observatorio solar, el alguacil Ben House, se mostró sorprendido y dijo que tampoco a él le informaron nada a los agentes del FBI, solo les indicaron que estuvieran preparados, y agregó que el FBI se negó a informarles qué está pasando, así lo declaró Ben House al diario local Alamogordo Daily News. El director del Observatorio Solar en Nuevo México, el profesor James McAteer, en entrevista a la cadena de televisión de Estados Unidos COP4, señaló que el telescopio no vio aliens y que los datos de las últimas observaciones se van a hacer públicos y que no serán alterados, y que nada está siendo ocultado o guardado en secreto. El alguacil Ben House señaló que tiene personal de la policía, tenemos personas allá arriba y nos pidieron que nos quedáramos de brazos cruzados mientras lo evacuaban. Nadie realmente nos ha explicado alguna de las circunstancias en cuanto a por qué el FBI estaba en el observatorio, nadie dirá cuál era su propósito. Pero para que el FBI se implique tan rápido y sea tan reservado al respecto, demuestra que están sucediendo muchas cosas. Había un helicóptero Blackhawk, un grupo de personas alrededor de las antenas y equipos de trabajo en las torres, pero nadie nos decía nada. Luego de que se dio a conocer el cierre de este observatorio solar porque se sospechaba que habrían observado ovnis, se desataron los rumores en la internet y las noticias falsas señalando que estaban cerrando observatorios solares, que ya habían cerrado 7 observatorios en diversos países, sin que todo esto sea realidad o que existan elementos para relacionar el cierre del observatorio solar de Sunspot en Nuevo México. Hasta ahora y de acuerdo a nuestra investigación solo se ha confirmado el cierre de un observatorio por parte del FBI. Además se mostraron en la red imágenes del Sol de supuestos ovnis, sin embargo no presentan mayores fundamentos, parecen reflejos o desenfoques. En el pasado reciente otros observatorios solares como el telescopio solar dinámico que está en órbita y que ve permanentemente hacia el Sol sí ha captado la presencia de ovnis como las llamadas esferas de Dyson que fueron pronosticadas por el eminente físico Freeman Dyson en la década de los 1960, nos advirtió que en el futuro la humanidad iba a desarrollar telescopios que serían capaces de observar las llamadas esferas de Dyson, se refiere a objetos artificiales de tamaño astronómico con los que civilizaciones estelares podrían tomar energía precisamente de las estrellas. Las esferas de Dyson, del tamaño de un planeta, han sido buscadas en torno a otras estrellas, por ejemplo por el telescopio infrarrojo IRAS, sin embargo el mismo Freeman Dyson nunca se imaginó que sería observadas cerca del Sol absorbiendo energía tal como ocurrió el 11 de marzo de 2012. El 11 de marzo del 2012 una esfera oscura del tamaño del planeta Júpiter se acercó al Sol, estableció un filamento de energía que fue absorbiendo durante 80 horas, una posible esfera de Dyson que fue captada por el telescopio solar dinámico de la NASA. ¿Recuerdas también cómo Angela Merkel recomendaba acumular alimentos y agua para 15 días? ¿A qué me recuerda esto de los 15 días? Hacia mi confinamiento coronavirus. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta San Francisco de Asís, una profecía sobre el final de los tiempos. Desde hace mucho tiempo ya circula en internet una supuesta profecía de San Francisco de Asís sobre la llegada de 2 papas, dice más o menos así. Tras haber convocado a sus hermanos poco antes de morir, 1226, Francisco advirtió sobre tribulaciones futuras, diciendo: hermanos, actuad con fuerza y firmeza en espera del Señor, un período de grandes tribulaciones y aflicciones en el que tendrán lugar grandes peligros y malestares temporales y espirituales. La caridad de muchos se enfriará y la iniquidad de los malvados abundará. El poder de los demonios será más grande de lo normal, la pureza inmaculada de nuestra comunidad religiosa y otras se marchitarán hasta el punto de que muy pocos cristianos querrán obedecer al verdadero sumo pontífice y a la Iglesia romana con un corazón sincero y perfecta caridad. La frase "el poder de los demonios será más grande de lo normal" parece coincidir con nuestros tiempos. Me estoy refiriendo que el año pasado los avistamientos ovnis crecieron. Un ejemplo son los avistamientos de ovnis en aeropuertos de todo el mundo, donde hasta los vuelos tuvieron que ser suspendidos. Lógicamente la élite no dice la verdad de estos ovnis y dicen que son drones. Puede parecer extraños que los demonios usen de tecnología para entrar en nuestra dimensión, porque se piensa en ellos como algo sin formas, sin inteligencia, que aparecen de la nada de no se sabe muy bien dónde, pero esto es una gran mentira.
Desde hace tiempo la élite satánica quiere hacernos creer que son extraterrestres de otros planetas, muy avanzados, y la parte de que son muy avanzados es real. Hay que tener en cuenta que Satanás, como todos los ángeles caídos, tiene cociente intelectual 1000 veces más grande que el de cualquier ser humano. Si él fuera pintor sería Picasso, Velázquez, Van Gogh todo junto, si fuera músico sería Mozart y Beethoven. Durante siglos Satanás desde su prisión prepara a la élite satánica para poder salir de esa cárcel. No se tiene muy claro dónde está esa prisión, algunos creen que en el infierno bajo tierra, otros piensan que es un mundo paralelo al nuestro llamado antimundo, otros una dimensión desconocida, y otros en una época pasada del tiempo donde solo vivían los ángeles caídos. Cada 28 años Satanás sale de su prisión y llega a nuestro mundo en algo que llaman el Festival de la Bestia. Esto dura un año y luego vuelve a su prisión. Durante ese año Satanás le dice a la élite lo que tienen que hacer en los próximos 28 años. La creencia en los demonios estaba muy extendida en el mundo antiguo, se los consideraba seres más naturales que sobrenaturales, Hesíodo los menciona casualmente. Sócrates describía su inspiración filosófica como la obra de un demonio personal benigno. Su maestra, Diótima de Mantineía, le dice, en el Simposio de Platón, que todo lo que es genio, demonio, está entre lo divino y lo mortal. La divinidad no se pone en contacto con el hombre continua, sino que es a través de este género de seres por donde tiene lugar todo comercio y todo diálogo entre los dioses y los hombres, tanto durante la vigilia como durante el sueño. Platón, el estudiante más célebre de Sócrates, asignaba un gran papel a los demonios. Ninguna naturaleza humana investida con el poder supremo es capaz de ordenar los asuntos humanos, dijo, y no rebosar de insolencia y error. No nombramos a los bueyes señores de los bueyes, ni a las cabras de las cabras, sino que nosotros mismos somos una raza superior y gobernamos sobre ellos. Del mismo modo Dios, en su amor por la humanidad, puso encima de nosotros a los demonios, que son una raza superior, y ellos, con gran facilidad y placer para ellos, y no menos para nosotros, dándonos paz y reverencia y orden y justicia que nunca flaquea, hicieron felices y unieron a las tribus de hombres. Hacia el final de nuestros tiempos, después de pestes, guerras, un meteorito, nadie querrá vivir en la Tierra. Será entonces cuando la élite quiera escapar de la Tierra y quieran usar el serum de Suiza para abrir un portal dimensional y escapar de la Tierra. La Biblia llama a esto el pozo de abismo y la llave. El pozo del abismo será el portal que abrirá el serum, y la llave que abrirá ese portal será la máquina conocida como CERN en Suiza. Está claro que habrá un antes y un después de estos tiempos tan extraños y duros que estamos viviendo. Hoy, cuando escribo este relato, necesito un salvoconducto para poder salir a la calle. No hace falta contar porque todos lo sabéis. Creo que pronto pueden implantar un chip en los seres humanos. La quinta trompeta, el primer ay. Langostas sobre la tierra. Se abre el pozo del abismo, de donde sale como humo de un gran horno, y del humo salen langostas, las que atormentan por 5 meses a los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 9, 1, 12. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esta descripción para hablar de zombies, pues los zombies no pueden morir porque ya están muertos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto la mentalidad y las acciones de los gobernantes que repudian al Dios de la Biblia, como además a todo Dios y quizá toda religión, durante el futuro poco de tiempo. Este tipo de gobernante descreído sigue filosofías cuya tesis céntrica se recoge en la declaración.
La religión es el opio del pueblo, se quiere decir que la religión en general, no importando su fundador, mensaje u obras, endroga a la mente de los seres humanos, envenenándola con ideas, percepciones y creencias dañinas y contraproducentes, de la manera que el opio pone aturdido y estupefacto al que lo usa, hasta donde tengamos conocimiento. Los emperadores romanos y demás gobernantes de aquel imperio no eran ateos sino más bien adeptos de uno que otro dios o diosa. Esta consideración nos lleva a concluir que el imperio romano no pertenece a la categoría de gobiernos abarcados por el primer ay, pues las evidencias indican que estos serán fundamentalmente ateístas, rasgo que saldrá a relucir durante el transcurso de este estudio. El imperio romano no existe en el presente, ni se encuentra profecía alguna sobre su posible resurgimiento antes de la segunda venida de Jesucristo. El primer ay no lo cubre sino que es para las naciones existentes durante el poco de tiempo. La profecía de la quinta trompeta también enfoca el sufrimiento de personas no creyentes en Dios a manos de los gobernantes ateístas. Recalcamos, se trata de personas no convertidas a Dios y no de los seguidores verdaderos del Señor Dios y Creador del universo revelado en la Biblia. Esta revelación es sorprendente y muy significativa para la identificación de las víctimas de las langostas. La interpretación de la profecía de la quinta trompeta, el primer ay. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo. Apocalipsis 9:1. En el escenario de la quinta trompeta, la estrella que cae del cielo representa a algún ser vivo. Esto lo sabemos porque se le da la llave del pozo del abismo, y recibiéndola, procede a abrir el pozo del abismo. Recibe una llave. La utiliza para abrir acciones no atribuibles a una estrella literal sino propias de un ser vivo. El papel que desempeña el ser representado por la estrella indica que él es uno de los ángeles al servicio de Dios. O de Satanás. Esta parte no es clara, pero en mi canal yo digo que es Satanás, dando los últimos comunicados para poder abrir el portal dimensional. En el capítulo 9 del libro del Apocalipsis nos encontramos con la presentación del ángel del pozo del abismo. Su descripción permite afirmar claramente que se trata de Satanás. En la sección de las trompetas, y al sonar de la quinta se nos describe lo siguiente. Tocó el quinto ángel, entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, se le dio la llave del pozo del abismo. 9,1. Hay dos palabras que nos orientarán adecuadamente para la comprensión del texto, son abismo y estrella. ¿Quién habita el abismo? Más que conocer qué es, conocemos por el libro que de allí emerge una bestia. 11,7. 17,8, que pertenece a las huestes del dragón, es decir, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. 12,9, del abismo al ser abierto subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. 9,2. La expresión es oscuridad y tinieblas en San Juan, designan la condición de distintas realidades, mundo, hombres, grupos, que permanecen alejadas o rechazando la luz, verdad, camino, vida, que vino a los hombres en Jesucristo, y por ello, no abandonan el pecado y el dominio del príncipe de este mundo. Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él, y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. La estrella es un astro, es decir una cosa, u otra realidad. El simbolismo de la estrella ha sido explicado en el capítulo 1 del mismo libro. En la visión inicial que tiene Juan, la explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. En esta afirmación del capítulo 1, las estrellas simbolizan a los ángeles. Esto encuentra su confirmación en el mismo capítulo 9, cuando el autor devela su sentido también en esta dirección. Tienen sobre sí, como rey, al ángel del abismo. El autor ya no utiliza la palabra estrella para designar al monarca del abismo, que ha recibido la llave del pozo, y en su lugar le llama ángel. Los ángeles sabemos que son criaturas espirituales creadas por Dios. La existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe, un testimonio de la Escritura, es tan claro como la unanimidad de la tradición. Hoy, igual que en tiempos pasados, se discute con mayor o menor sabiduría acerca de estos seres espirituales. Es preciso reconocer que, a veces, la confusión es grande, con el consiguiente riesgo de hacer pasar como fe de la Iglesia respecto a los ángeles cosas que no pertenecen a la fe o, viceversa, de dejar de lado algún aspecto importante de la verdad revelada. La existencia de los seres espirituales que la Sagrada Escritura, habitualmente, llama ángeles, era negada ya en tiempos de Cristo por los saduceos.
La niegan también los materialistas y racionalistas de todos los tiempos, y sin embargo, como agudamente observa un teólogo moderno, si quisiéramos desembarazarnos de los ángeles, se debería revisar radicalmente la misma Sagrada Escritura y con ella toda la historia de la salvación. Toda la tradición es unánime sobre esta cuestión. También conocemos por la revelación, que aparece narrado en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que hubo una batalla en el cielo, entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este texto aporta 3 datos que se suman a los anteriores confirmando la tesis inicial, ciertamente con un lenguaje simbólico, y en nuestro caso bajo el género apocalíptico. Pero, claramente comprendemos que hay un enfrentamiento, y que esta realidad impide que los dos grupos, uno capitaneado por Miguel y el otro por el dragón, sigan perteneciendo a las mismas hostes. Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles, inicialmente se encuentran todos en el cielo. Aquí sabemos que el lenguaje designa realidades espirituales utilizando categorías temporales. Ello se debe a que la revelación es para los hombres, pero concluye este enfrentamiento con la expulsión de unos a la tierra, y la permanencia de los otros en el cielo. En la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe. La creación entera indica también el vínculo que, en el interior de la creación, a la vez une y distingue cielo y tierra. La tierra es el mundo de los hombres. Un cielo o los cielos puede designar el firmamento, pero también el lugar propio de Dios, nuestro Padre que está en los cielos, y por consiguiente también el cielo, que es la gloria escatológica. Finalmente, la palabra cielo indica el lugar de las criaturas espirituales, los ángeles que rodean a Dios. Dios está en el cielo sentado en su trono, Dios, junto al Cordero, el único que puede develar los designios de Dios que están en el libro sellado, y los ángeles que no fueron expulsados permanecen en su relación inicial con Dios. Lo glorifican, doxologías, en el templo celestial, lo sirven, adoran y son enviados como mensajeros. ¿Qué ocurrió con el dragón y sus huestes? Dice el texto del capítulo 12, que no hubo ya en el cielo lugar para ellos, y fue arrojado. Podemos ver claramente que en la Biblia, hay 2 expresiones vinculadas con los ángeles, que nuevamente hacen referencia a una doble situación. Hay enviados y caídos, arrojados. Volviendo a nuestro texto del capítulo 9,1, el ángel, estrella, que se designa allí, dice que había caído del cielo a la tierra. Estamos ante un ángel caído que es el rey del abismo. Satanás. Platón negaba decididamente que los demonios fueran una fuente de mal, y representaba a Eros, el guardián de las pasiones sexuales, como un genio o demonio, no un dios, ni mortal ni inmortal, ni bueno ni malo. Pero todos los platonistas posteriores, incluyendo los neoplatonistas que influyeron poderosamente en la filosofía cristiana, sostenían que había algunos demonios buenos y otros malos. El péndulo iba de un lado a otro. Aristóteles, el famoso discípulo de Platón, consideró seriamente la idea de que los sueños estuvieran escritos por demonios. Plutarco y Porfirio proponían que los demonios, que llenaban el aire superior, venían de la luna. Los primeros padres de la Iglesia, a pesar de haberse empapado del neoplatonismo de la cultura en la que nadaban, deseaban separarse de los sistemas de creencia pagana. Enseñaban que toda la religión pagana consistía en la adoración de demonios y hombres, ambos malinterpretados como dioses. Cuando San Pablo se quejaba, Efesios 6, 14, de la maldad en las alturas, no se refería a la corrupción del gobierno sino a los demonios, que vivían allí. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Para terminar, sabéis que un televisor de los antiguos, los que llaman de tubo, es un mini CERN porque tiene la misma tecnología de acelerar partículas en el tubo. ¿Recordáis la película de The Ring? La niña demonio sale de un pozo que representa el pozo del abismo, el televisor por donde sale la niña representa al CERN. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta El profeta del siglo XXI Massimo Coppo, que cuenta sobre el coronavirus en Valencia. Se llama Massimo Coppo, de 64 años de edad, fue profesor hasta los 32 años, cuando conoció a la comunidad
Hasta entonces era protestante. Fue a esa edad que se encontró con un católico, y comenzó a emplear lo que él llama vocación. Conocía a algunos hombres en Perugia, y se dio cuenta de que quería ser católico. Fue entonces cuando lo dejó todo, trabajo, bienes, etc., para orar y para dedicarse a Dios. Perugia es un lugar donde los ángeles caídos se manifiestan. Es posible que Massimo Coppo quiera advertir al mundo del mal que se nos viene encima. El caso de los aeropuertos que quedaron bloqueados por los extraterrestres. Entre el 1953 y 1954 coincide con el Festival de la Bestia, lo que demuestra que estos ovnis eran demonios. Se presentaron ante Eisenhower para pedirle que se creara un programa masivo de educación para el pueblo relativo a su presencia. En el año 2004 venció el ultimátum concedido por ellos, de 50 años. En realidad, a partir de 2001 comenzaron a circular las noticias sobre los ovnis que bloqueaban aeropuertos en Rusia, en China, en México, en India, en Perú. En este 2020 empezó en Madrid otra vez estos avistamientos ovnis en aeropuertos, y un mes después tenemos el coronavirus. Recordemos, Massimo Coppo vive o vivió en Perugia, Italia. Esto es importante porque en este lugar están habiendo una ola de avistamientos ovnis. Es posible que Massimo Coppo tenga algún tipo de información importante para el mundo, ahora que estos ángeles caídos están de vuelta en un tiempo de coronavirus. Umbría. El creciente número de avistamientos de ovnis, esferas luminosas en el cielo de Perugia y Umbertide. Los informes de avistamientos de ovnis en estos días son cientos, y por último pero no menos importante es el publicado en el diario La Nación. Aquí, como reportado por el periodista Michele Nucci, Perugia, 11 de junio de 2013, el mismo año que Massimo Coppo fue al Vaticano, las señales se multiplican. La presencia de esferas luminosas sobre los cielos de Perugia se está convirtiendo en un caso. ¿Sugerencias? ¿Leyenda urbana? ¿Bromas comodines? ¿O fenómenos muy misteriosos? Todas las opiniones, como siempre sucede en este tipo de situaciones, son diferentes. Cada uno tiene su propia y todo el mundo cree lo que ve. Mientras tanto, sin embargo, se repite la presencia de bolas de luz en el cielo. La última testimonio es Gabriella, un empleado del municipio, persona que se sabe que no tiene dudas. El sábado por la noche del 2013 en Pierantonio, que vi una de estas bolas brillantes, y puedo garantizar que no fue un avión. La mujer, por lo que ha visto el fenómeno en una noche diferente de la de otros testigos, dijo que ella estaba con su esposo y su hija de tan solo unos pasos del campo de deportes de Pierantonio, en una zona oscura. Estábamos en el coche a esperar a sus amigos, dice la señora Gabriella. Cuando vimos este lugar, gran esfera en la dirección del Monte Corona, que brillaba entre el rojo y el amarillo, nos preguntamos qué era y honestamente pensamos en un avión. De inmediato se apagaba la radio y abrimos las ventanas para tratar de escuchar el sonido, pero no era un silencio absoluto. La bola de luz en algún momento se detuvo y se apaga repentinamente. Después de unos segundos ha vuelto, y esta vez fue en la dirección del lago Trasimeno, justo enfrente del monte Tesio. No sé lo que era, concluye, y ciertamente una cosa extraña, gran serenidad, que no fue un avión. Testimonios no terminan ahí. Hay algunos de Cecilia Petrilli y su amiga Valeria, que fue testigo del extraño fenómeno entre el jueves y el viernes por la noche, y que el comunicado de inmediato hacia Orses Michele, uno de los miembros de Perugia a tiempo, que luego hicieron una búsqueda minuciosa y encontraron que lo mismo sucedió en Roma. A solo de 3 meses atrás Massimo Coppo estuvo en Roma, en el Vaticano, para avisar al mundo de las grandes penurias que llegaban al mundo. El debate aún continúa y muchos sitios web se han apoderado de la noticia publicada por el periódico. Son pocos los que niegan que los que aparecieron en el medio de la noche puede ser linternas brillantes que durante el verano hay enviados al cielo por muchas personas, y muchas veces de extraños juegos de las corrientes, se vuelven a encender. Ciertos fenómenos, repite los expertos Michele Caballitos de Mar, no son claras, pueden ser manifestaciones de la energía debido a una condición física específica de la atmósfera, lo que todavía no hemos descubierto o comprendido. El misterio permanece. Massimo Coppo está en Valencia avisando de los males por el coronavirus. Esto no lo tengo confirmado, pero dicen que es Valencia donde está, y justo aquí en Valencia, oleada de ovnis en Valencia. Fue visto por el cielo valenciano una gran caravana de ovnis, entre 30 y 40 ovnis. Todas las páginas del internet que decían algo sobre este tema pasensen bloqueadas, lo que demuestra el grado de ocultación sobre este tema. Y es que no deja de ser curioso que el virus coronavirus coincida con una oleada de ovnis vistos en España, en este 2020, empezando por los vistos en Madrid en el mes de febrero, por lo que el aeropuerto de Madrid suspendió los vuelos. En ese momento se dijo que eran drones. Graban supuestos ovnis en varias partes de España.
Unas misteriosas luces surcaron los cielos de España y pudieron verse en Vicálvaro, o sea Madrid otra vez. Esto fue por el mes de enero, un mes antes de lo ocurrido en el aeropuerto de Madrid y 2 meses después del dichoso coronavirus. A las 19:30 del 16 de enero, una hilera de 20 luces fueron avistadas en Ibiza, en la zona de Talamanca. A pesar de ser grabadas en una zona donde el trasiego aéreo es frecuente, varios usuarios se preguntaron en redes qué fue lo que vieron. Esta grabación de supuestos ovnis sobre Ibiza ha creado una ola de reacciones sobre otros avistamientos, concretamente ocurridos durante Nochevieja y que salen a la luz ahora. Aseguran que sobre Sevilla se filmó una extraña luz no identificada, la madrugada del 1 de enero, sobre las 3 de la madrugada, surcando la noche andaluza. Pero lo más curioso es que durante esa misma noche, los supuestos ovnis fueron captados en varios puntos de la Comunidad de Madrid. Un usuario grabó lo que afirma que fueron 3 luces en el cielo, él solo captó en la cámara 2, y que desaparecieron tal y como aparecieron, fueron vistas en Mejorada del Campo, Meco y Vicálvaro. En esta última se presenciaron sobre las 12 de la noche, justo cuando estaban sonando las campanadas. Mejorada del Campo es el lugar donde está el aeropuerto de Madrid. Recordar en el mes de febrero de este año, se suspendieron por los vuelos por unos misteriosos drones, que claramente eran ovnis. ¿Tendrá todo esto que ver con el coronavirus? ¿Nos están invadiendo y lo están ocultando? ¿Sabrá Massimo algo de todo esto? En marzo de 2013, cuando el cónclave elegía al Papa Francisco, un personaje llamó la atención de la prensa internacional. Un hombre vestido como mendigo que rezaba de rodillas en la plaza de San Pedro. El mismo mendigo ha regresado a Roma para rezar por la iglesia y exhortar a los fieles a hacer penitencia. Estoy andando aquí para hacer penitencia por la iglesia, para rezar desde esta mañana. Para rezar a Dios que tenga piedad de su iglesia, que está en una situación muy difícil, y que son un escándalo lamentablemente, expresó Massimo Coppo. A pesar de parecer a simple vista un monje mendigo, Massimo aclaró que no es sacerdote, sino laico y miembro de la comunidad Familia de Belén, creada en la tierra de San Francisco de Asís hace más de 30 años. Massimo vive en dicha localidad y eligió el voto de pobreza y la vida dedicada a la oración a los 32 años. Antes de eso había vivido su juventud en Estados Unidos, por lo que también domina el idioma inglés. Es licenciado en Ciencias de la Agricultura y ha sido profesor. Sobre su presencia en la plaza de San Pedro, relató que llegó por envío de su Marcelo, su padre espiritual, para pedir a Dios por su iglesia. He hecho mía la oración del profeta Daniel que dice: Señor, hemos pecado, pero aleja tu ira, porque estamos en tiempos en que Dios está juzgando a su iglesia, advirtió. Por ello, exhortó a los fieles a sumarse y hacer penitencia. Es una palabra que no nos gusta, debemos hacer penitencia. Cualquier cosa fea que sucede en esta plaza, en cualquier iglesia de Roma, en cualquier iglesia de Italia, tenemos los enemigos externos que son sobre todo los terroristas islámicos. Tenemos los enemigos internos, como los llamaba el Papa Ratzinger, a los que generan escándalo dentro de la iglesia. Ante esto, señaló, solo podemos hacer una cosa: hacer penitencia por amor a Jesús y por amor a su iglesia. Quizá en el futuro se cuente la historia de cómo el mismísimo San Francisco de Asís, el pobrecillo, estuvo rezando, descalzo, bastón, de rodillas, varios días bajo la lluvia, milagrosamente visible el 12 y 13 de marzo de 2013 en la plaza de San Pedro, y cómo después un papa hispanoamericano salió al balcón con el nombre, insólito, de Francisco. Cuando se cuente esto, muchos historiadores lo desdeñarán como leyendas piadosas, típicas de inicios del siglo XXI. Es evidente que los santos medievales no se aparecen en los cónclaves, y si alguien muestra fotos, quizás se desechen como montajes, pero la realidad es que sí había un hombre vestido como Francisco, descalzo como Francisco, humilde y paciente bajo la lluvia como Francisco, estos días en la plaza de San Pedro, y muchos periodistas le fotografiaron. Las fotos que le sacó France Press llegaron a las redacciones de los periódicos, y algunos periodistas hablaron con él. Se llama Massimo Coppo, es italiano, tiene 64 años, vestía un hábito franciscano de yute, llevaba bastón, un bolso al hombro, y en la plaza de San Pedro rezaba descalzo y de rodillas bajo la lluvia y el frío. Vino caminando desde Asís, a 180 kilómetros, y aunque no parece que caminara descalzo toda esa ruta, sí tenía los pies hinchados, rezó y rezó. Explicó a los periodistas que quería un nuevo pontífice para los pobres y que se acerque a ellos, que hable de la eternidad, del infierno y del retorno de Cristo. Massimo no es San Francisco, pero sin duda San Francisco puede estar satisfecho de haber sido bien representado.
La iglesia tiene miles de santos, y en San Pedro rezaban miles de personas, religiosas de cientos de carismas distintos, devotos de innumerables fundadores y órdenes. Pero Massimo hacía que Francisco fuera el más visible, y el nuevo papa no se llama Domingo, ni Agustín ni Vicente ni Camilo, y sin duda los dominicos, agustinos, vicencianos y Camilos rezaron por el papa estos días, pero a quien se vio en la plaza con una imagen profética fue a Francisco. Pero para el Vaticano es un hereje, una persona no grata, sus profecías son vistas como herejía, y en el año 1998 tuvo problemas muy serios por expresar libremente sus pensamientos, algo que no está permitido dentro de la iglesia. Herético, definición que es, concepto o significado. Adjetivo. La definición de herético como relativo, concerniente y perteneciente a la herejía como una dogma polémica contraria a la verdad revelada por Dios, y al hereje como la persona que se opone o niega de manera contradictoria la creencia de una religión y de los argumentos. Aquí hay algunas notas sobre los eventos experimentados en la tierra de Asís por Massimo Coppo y su comunidad de familias de Belén, fundada en 1980 por Marcello Giai. En 2006, una historia problemática que comenzó el 11 de febrero de 1994, terminó felizmente. El entonces obispo de Asís, Monseñor Sergio Goretti, después de haber revocado la notificación de herejía, rehabilitó la comunidad de familias de Belén en la Iglesia Católica. Libertad de opinión y expresión. Declaración herética de la Iglesia Católica, el Estado aprueba la licencia. ADUC solicita la intervención del ministro de Justicia y la retirada de los oficiales. Florencia, 15 de abril de 1999, es una historia increíble, pero trágicamente cierta. Veamos los hechos. El señor Massimo Coppo, que parece ser una comunidad de oración y trabajo en Asís, que desde 1994 ha sido considerado herético por el obispo de esa ciudad, en el 98 había ido a demostrar pacíficamente su decepción en la plaza de San Pedro, en Roma, vestida de costumbre y con un cartel con la medida de herejía del obispo. Los agentes de policía lo detuvieron e inmediatamente le notificaron un camino por delante con la obligación de ir a la sede de la policía de Asís y no pisar Roma durante un año. El señor Coppo solicitó la revocación de la medida. Ahora ha recibido una disposición del Ministerio del Interior, con la cual se revocó su licencia de conducir. El artículo 120 del Código de la Autopista prevé la revocación por falta de requisitos morales en aquellos que están sujetos a medidas preventivas. La hoja de ruta, en este caso. El señor Coppo presentó una apelación a través de su abogado. Así interviene el presidente de ADUC, Vincenzo Dorvito. En todas las formas en que se puede cambiar esta historia, queda un punto fijo. El señor Coppo tuvo su licencia suspendida porque el obispo de Asís lo juzgó herético. El Estado italiano impuso una pena que limitaba la libertad del movimiento, la opinión y la expresión de un ciudadano de su uso, haciendo uso de una disposición de un Estado extranjero que, aunque tiene relaciones privilegiadas previstas en el artículo 7 de la Constitución italiana, es en cualquier caso un Estado donde también hay una delegación diplomática italiana y embajador, y sin exagerar, podemos decir que el Estado italiano, de esta manera, introdujo el delito de herejía en su jurisprudencia, delegando la parte sucia instrucción de la causa y el pronunciamiento de la oración a un sujeto externo equipado para oraciones similares, y argumentando para sí mismo, en cambio, la parte ejecutiva, incluidos los gastos judiciales. Evidentemente, el concordato y el 8 por 1000 no es suficiente para financiar la mayor confesión religiosa italiana, pero también es necesario poner a disposición el propio equipo de seguridad. Justicia. Creemos que este es un hecho muy serio, y por esta razón hoy pedimos la intervención del ministro de Gracia y Justicia, excelentísimo Oliviero Di Liberto, porque pone en práctica todos sus poderes para restaurar la legalidad y eliminar a aquellos que se han prestado a este uso extraño de sus poderes. Descalzo, y con un letrero alrededor del cuello y la mirada fija, parecía más el retrato de un franciscano muy sui generis que el de un hereje convencido. Era el 30 de octubre de 1998 y una semana después, Massimo Coppo, de 51 años, graduado en agricultura con honores, una familia, varias hectáreas de tierra en las colinas de Asís, descubrirá que 5 minutos descalzo en la Piazza San Pietro y solo con yute pueden cambiar vidas. Una semana después de esa manifestación pacifista, inofensiva e indolora, se convirtió en una persona no deseada, destinataria de un camino a seguir y obligado a no pisar la capital durante al menos un año. No solo eso, un mes después del mismo 30 de octubre, sucedieron aún más. Coppo descubrió que ni siquiera podía conducir el automóvil o el tractor. La prefectura de Perugia, de hecho, le ha quitado su licencia de conducir porque se le considera un inmoral.
Massimo Coppo tuvo una confrontación directa con los inspectores del Vaticano y con el artículo 120 del Código de la Carretera. El primero controla el orden público en la Ciudad del Vaticano, el otro evalúa la moralidad del conductor del automóvil y, por lo tanto, regula la posesión de un permiso de conducir. Los inmorales tiemblan, la licencia está marcada, ¿te pueden quitar el carnet de conducir por inmoral? Le dijeron eres una hereje, habiendo eliminado su licencia. Asís, una historia singular, después del arresto en la plaza de San Pedro. Según el Código de Carreteras, su conducta es inmoral. Perugia vio su licencia de conducir eliminada porque lo consideraban un hereje, 50 años de edad, vestido con bolsos de penitentes medievales. Massimo Coppo había sido detenido por la policía en la plaza de San Pedro en Roma. Hoy nos habla de otras predicciones, y tenemos que escucharle porque este hombre se enfrentó él solo con sus hábitos al mismísimo Vaticano. Es un profeta en nuestro siglo XXI. Un valiente. No importó la lluvia ni el frío. Sobre la plaza de San Pedro, discreto pero desconcertante, un pequeño hombre permanecía arrodillado de cara a la basílica, recogido en una profunda oración. La mirada de los curiosos lo hizo foco de cientos de fotografías, nota espectacular y solo eso, de no pocos noticieros. Después se supo que se llama Massimo Coppo, nacido en Perugia en mayo de 1948 e ingeniero agrónomo de profesión, teniendo una treintena de años, abandonó su puesto como profesor y abrazó la radicalidad de la orden franciscana. Se sabe que además del italiano, domina también el idioma inglés. Fueron pocos los que entendieron su silenciosa invitación: orar por un nuevo papa que llegaba en tiempos difíciles para nuestra iglesia. Mientras los telediarios apuntaban sus cámaras a los pies descalzos y a la rústica tela de su hábito, otros prefirieron desplegar el cobijo de una sombrilla sobre el fatigado cuerpo de aquel hombre. Y seguramente las oraciones de Massimo también hicieron eco más allá de la cúpula de San Pedro. Un par de días después asomaba su sonrisa un tímido Papa Francisco, que con su nombre asomaba también un mensaje de esperanza y humildad. Apenas terminado el cónclave, Massimo volvió a Asís, seguramente musitando su mejor oración, la de su propia vida, humilde, sencilla. Todavía se le ve caminando y prodigando palabras de aliento a los peregrinos que se le avecinan. En Roma se quedó el Papa, haciendo lo propio, recitando cada día la plegaria de su ejemplo, musitando palabras de aliento para todos los que le visitan y mostrando infatigable, aquella sonrisa que conquista. Massimo Coppo es un monje franciscano que conmovió al mundo entero por su gran fe y devoción cuando en 2013 rezó en la plaza de San Pedro sin importar si había sol, lluvia o granizo. En ese año sus palabras llamaron la atención, pues advirtió de tiempos difíciles. Ahora el mismo monje reapareció en 2020 en medio de la crisis por el coronavirus y se volvió viral ahora por hablar sobre el COVID-19. Hace 7 años Massimo Coppo, un hombre descalzo vestido como mendigo, llegó al Vaticano un 13 de marzo, justo el mismo día que el cónclave estaba eligiendo al Papa Francisco como el sucesor del Papa emérito Benedicto XVI. El monje llamó la atención de la prensa internacional porque se arrodilló en la plaza de San Pedro durante horas, sin importar si había calor o lluvia. Él se mostró fiel a su fe, y causaba asombro entre el resto de los visitantes quienes le tomaban fotos. Unos de los fieles se le acercaron. Una mujer lo cubrió con su sombrilla de la lluvia y un hombre se arrodilló junto a él durante 2 horas. En marzo del 2020, el monje Massimo volvió a acaparar las miradas de los usuarios de las redes sociales, ya que recientemente fue captado en las calles de Valencia, España, en donde habla sobre el coronavirus. Una vacuna contra el coronavirus. Esta vacuna es la palabra de Dios, señala el monje, quien enseguida recita el Salmo 91. En otro video que ha sido difundido en redes sociales, el monje señala que llegó a España para alertar a la gente de que el coronavirus es una señal de la ira de Dios y que el amor es lo único que puede salvar a los humanos del coronavirus. Massimo Coppo es hijo de Alberto Coppo, que fue profesor de arte y filosofía y escritor, con algunas novelas premiadas. Massimo estudió una diplomatura en el Liceo Clásico, y estudió secundaria en Indiana, Estados Unidos. Se preparó para ser profesor de ciencias agrarias, pero lo dejó todo a los 32 años cuando conoció a Marcello Siay, fundador de la comunidad Familia de Belén, a quien considera un profeta de nuestra época. Primero fue un voluntario de la asociación, ayudando con sus conocimientos agrícolas, luego fue el tesorero.
Desde 2010 vive en Asís en condiciones penitentes, a menudo durmiendo en la calle o en portales, como parte de un llamado especial a la penitencia pública. Massimo escribió en 2007 un libro que se titula Desde la tierra de Asís, un espíritu de profecía sobre el colapso de la economía, que presenta la figura del fundador Marcello Siai, sus visiones y hechos milagrosos y actividad caritativa. Massimo está convencido, como quizá lo estaban también muchos en la época de San Francisco de Asís, de que ahora estamos en los últimos tiempos. La gran tribulación ha comenzado, de la que Jesús habló en su muy desatendido e incomprendido discurso profético en el que aparecen las señales anteriores a su regreso. Su maestro y fundador de su comunidad, Marcello Siai, también está convencido, y lo ilustra con comentarios de actualidad de lo que ve en la prensa italiana, que no es lo mismo que lo que sucede en el mundo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.